Hola, bienvenidos sean todos. Somos estudiantes del curso de antecedentes de la psicología. El día de hoy venimos a hacer una presentación sobre los principales desarrollos científicos de esta disciplina durante el siglo XX, basados en los capítulos 3, 4 y 5 del libro de Historia de la Psicología de SAIS de 2013. Bueno, mi nombre es Edilexis Heredia Alfaro, mis compañeras son Lina Marcela Garindo, Valentina Peñaranda, Laura Vanessa Rivero. Damos inicio a nuestra presentación, en donde estaremos desarrollando sobre el tema de la primera mitad del siglo XX, primeros psicólogos de la psicología aplicada y principales aportes, fundamentos teóricos de las escuelas funcionalismo y estructuralismo, principales planteamientos teóricos. En la segunda mitad del siglo XX, desarrollos de la psicología durante la Segunda Guerra Mundial, escuela de la época, principales aportes de los psicólogos de la época y planteamiento teórico. Bueno, damos inicio al primer tema, que es la primera mitad del siglo XX, principales psicólogos de la psicología aplicada y principales aportes. Todo esto fue en base al capítulo 3 del libro ya mencionado. Bueno, durante la primera mitad del siglo XX, la psicología comenzó a aplicarse directamente a problemas reales, dando origen a una psicología aplicada que intervenían en contextos como la salud, la educación, el trabajo y el derecho. Uno de los campos fundamentales fueron psicología clínica para tratar trastornos tanto emocionales como mentales, psicología educativa para mejorar el aprendizaje al ser humano y psicología laboral en selección y clima organizacional, todo lo que tiene que ver con la parte laboral, psicología jurídica para apoyar en procesos judiciales. Bueno, hablaremos sobre los primeros pioneros que se destacaron, que fueron Lainer Wilmer, nacido el 28 de junio de 1867 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, creador de la primera clínica psicológica en el año 1896, marcando el inicio de la psicología clínica como una disciplina aplicada. Hugo Mosterberg nació el 1 de junio de 1873. Fue un psicólogo filósofo alemán, precursor de la psicología aplicada en la psicología forense, psicoterapeuta y jurídica industrial. Jean Steinholt, psicólogo estadounidense, nació el 1 de febrero en el año 1846, cursador en el desarrollo de infantil y de adolescentes. Esta etapa consolidó la psicología como una profesión fundamental y útil en la sociedad. Bueno, ahora le doy paso a mi compañera Lina. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Lina Garrido, soy estudiante del programa de Psicología y el día de hoy voy a hablarles acerca de la psicología en la primera mitad del siglo XX. Hacia finales del siglo XIX surge un panorama favorecedor para la psicología, surgen nuevos aportes, nuevas contribuciones que le dan ese carácter de ciencia. En Alemania, por ejemplo, con Wilhelm Wundt, gracias a sus estudios y gracias a sus aportes, la psicología se separa finalmente de la filosofía y adquiere ese carácter científico, ese estatus científico. Sin embargo, a pesar de los estudios y diversas contribuciones de Wundt, él encontró opositores en Alemania, uno de ellos fue Franz Ventrano, otro de ellos fue Germán Envigaus, y algunos de sus estudiantes quienes pensaban que sus estudios eran un poco limitados ya que se enfocaban en la estructura de la conciencia. Entonces, esto hace que surjan debates en Alemania, debates que también surgen en Estados Unidos. En Estados Unidos, de la mano de Titchener, él defendió estos estudios de Wundt enfocados en la estructura de la conciencia. Sin embargo, asimismo encontró opositores en Estados Unidos, como William James y John Dewey, quienes estaban en total desacuerdo con estudiar la estructura de la conciencia y defendían la idea de estudiar las funciones de la conciencia. Es así como en Estados Unidos el estructuralismo, es decir, estudiar la estructura de la conciencia, fue apoyado por Titchener, causando un gran impacto en la psicología y sentando base para el estudio de la estructura de la mente humana y sus elementos más básicos, es decir, sensaciones y percepciones, y de esta manera dar respuestas a interrogantes relacionados con la naturaleza de la conciencia. No obstante, esto no sería por mucho tiempo. Quienes defendían el funcionalismo, por ejemplo, como William James y John Dewey, harían énfasis en centrar los estudios en las funciones de la mente, dado que el estructuralismo lo consideraría muy limitado. Es así como, siendo el estructuralismo una corriente de pensamiento muy rígida o limitada, William James y John Dewey se enfocaron en estudiar las funciones, es decir, teniendo en cuenta el proceso de adaptación del ser humano en el entorno. El objetivo del funcionalismo era saber para qué servían estas funciones y cómo podía la mente ser un instrumento para adaptarse al entorno. De esta forma, John Dewey y William James querían resolver interrogantes dirigidos hacia la supervivencia y cómo esta dependía de la capacidad de una persona para adaptarse a determinado ambiente de acuerdo con sus funciones mentales. Entonces aquí tenemos finalmente la diferencia entre estructuralismo y funcionalismo. El estructuralismo se enfoca en el estudio de la estructura de la conciencia. La introspección es su método principal, analiza la experiencia subjetiva a través de los elementos más básicos de la conciencia. Wilhelm Wundt y Edward Titchener son sus principales exponentes. El funcionalismo se enfoca en el estudio de las funciones de la conciencia y del comportamiento. La observación es su método principal y análisis del contexto. Analiza y estudia el proceso de adaptación de la conciencia y del comportamiento. William James y John Dewey son sus principales exponentes. Muchas gracias. Saludos, estimados doctores, compañeros. Mi nombre es Laura Vanessa Rivera Puerta y en el día de hoy les estaré hablando acerca de los principales planteamientos teóricos de las escuelas estructuralistas y funcionalistas. Titchener fue un fundador de la psicología estructuralista, una corriente psicológica de carácter teórico y metodológico, la cual se centra en el análisis de la mente. Él se basa en Wundt, en la teoría de Wundt, para sentar sus bases para esta psicología. ¿Por qué hablamos de esta persona? Como ya bien sabes, el fundador, él juega un papel muy importante, porque a él, en una importante búsqueda, se centra en entender la estructura interna de la mente. De ahí es donde viene el nombre estructuralismo. Después de todo este proceso, de entender un poco el origen, vamos a hablar del primer planteamiento, que es la conciencia. La conciencia, para nuestro pionero, es muy fundamental. ¿Por qué? Pero la conciencia, vamos a leerlo directamente. La psicología debe analizar la estructura de la conciencia para encontrar los procesos elementales que entran en conexión para construir cualquier conexión consistente. Es decir, que la psicología estructuralista de la conciencia juega un papel muy fundamental.
Un planteamiento o otro planteamiento teórico es el método de introspección. El método de introspección se utilizaba para que el sujeto pudiera autoevaluarse y decir aquel proceso psicológico por el cual estaba pasando. Esto se utilizaba más que todo se mostraban muchos estímulos que varían en función a la tarea a realizar para poder llegar a dicho estudio que se está haciendo. También otro planteamiento teórico es la psicología experimental. Defendía que la psicología debía seguir un método científico experimental. A través de la introspección, los psicólogos podían obtener datos objetivos cuantificables sobre la conciencia. Ahora hablemos un poco del funcionalismo. Ángel, a través de haber visto cómo nuestro fundador Titchener hablaba o escribía acerca del estructuralismo, él empezó a defender un poco su parte o su postura diciendo que la psicología no debía centrarse en descomponer la mente en elementos, sino en entender cómo y por qué la mente. Para Ángel, la conciencia no es una serie de elementos fijos, sino un flujo dinámico que permite el organismo adaptable a su entorno. Esta idea retorna el concepto de corriente de conciencia propuesto por William James. Se llama un poco acá. El proceso de las utilidades fundamentales de la conciencia, la función básica de la mente es la acomodación del organismo frente a lo nuevo, lo que lleva al psicólogo a estudiar los procesos mentales, no de forma aislada, sino como parte de las más amplias corrientes de fuerzas biológicas y como parte del movimiento de la evolución orgánica. Mi nombre es Valentina Peñaranda Garrido y hoy les hablaré sobre el desarrollo de la psicología durante la Segunda Guerra Mundial, un periodo crucial que marcó la evolución de la salud mental. La Segunda Guerra Mundial no solo trajo devastación, sino también un cambio profundo en la psicología. El trauma masivo de la guerra generó un nuevo enfoque en la salud mental, impulsando el estudio del trastorno del estrés postraumático y la psicología de la guerra. Durante este periodo coexistieron varias escuelas psicológicas como son el psicoanálisis, el conductismo y el nacimiento de la psicología humanista, que enfocaba la capacidad humana para superar adversidades. Psicólogos como Carl Rogers, Abraham Maslow, Stanley Milgram aportaron teorías claves. Rogers destacó la importancia de la empatía en la terapia, Maslow promovió la autorrealización y Milgram estudió cómo la obediencia y la autoridad pueden influir en el comportamiento humano. Uno de los principales avances fue la creación de la terapia cognitiva para tratar la ansiedad y la depresión en los soldados, mientras que el psicoanálisis se expandió a través de la diáspora de intelectuales. La Segunda Guerra Mundial cambió la psicología al poner de relieve la importancia del tratamiento del trauma y sentar las bases para las terapias modernas que usamos hoy. Muchas gracias.